Y un buen terapeuta sabe de eso, sabe de la transferencia y por lo tanto la trabaja. Trabaja la imagen que el paciente proyecta en él, sabiendo que no son de él, son proyecciones del paciente, y por lo tanto puede indagar más en términos de su naturaleza o de la naturaleza, digamos, de su disfuncionalidad. Lo interesante de esto es que cuando Freud descubre la dinámica de la transferencia en la sesión analítica, la extiende y la investiga, digamos, en la ontogenia. ¿De dónde viene esto? Y descubre que esto viene desde nuestro origen vital, de la relación que tenemos con la madre, ¿no es cierto? La transferencia es, dice Freud, la primera forma de comunicación que tenemos. Es una forma de comunicación preverbal, una forma de comunicación que no requiere de códigos. La transferencia es la comunicación que se establece entre dos personas a partir del modelo de la lactancia, pero es una comunicación esencialmente emocional. Es la sensación que nos produce la presencia de un otro. Ese primer otro, ¿no es cierto?, que fue significativo en nuestras vidas y que nos dio alimento, que nos sostuvo, que nos contuvo, que nos abrazó, que nos dio calor, modela la forma más básica de comunicación que tenemos, que es la transferencia. Por eso es que de repente uno al conocer, digamos, por ver primera vez que uno ve a alguien, nuevamente pensamiento rápido, como diría Kahneman, pero ¿por qué alguien nos cae mal, nos cae bien? Porque el signo, digamos, de ese conocimiento está dado por la transferencia. Algo nos recuerda de aquellas etapas tempranas, digamos, en las que aprendimos a comunicarnos afectivamente. La primera forma de comunicación es afectiva. Bueno, también, ¿no es cierto?, en el avance de la ciencia, y esto ya son conocimientos bien antiguos, ya de hace casi un siglo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. No es posible la medición precisa y simultánea de posición y el momentum, ¿no es cierto?, de posición e impulso. O vemos lo uno o vemos lo otro. O como dicen, ¿no es cierto?, los teóricos cuánticos hoy día, cuando no estamos viendo las partículas subatómicas, estas se están riendo de nosotros, ¿no? Pero yo me doy vuelta y se comportan como partículas subatómicas. Ustedes conocen el experimento de la doble rendija. Es re interesante ese, en el sentido de que en función de si estamos observando el fenómeno o no lo estamos observando, las partículas subatómicas se comportan de manera distinta. El experimento de la doble rendija, que consiste en una sala como esta, ¿no es cierto?, poner una pantalla con dos rendijas por las que pasa, ¿no es cierto?, un haz luminoso como el del proyector. Si para mirar el fenómeno ponemos luz, lo que se va a proyectar de los fotones que salen del proyector, digamos, va a ser distinto a si no ponemos luz. Si no ponemos luz, los fotones se dirigen y salen, digamos, atraviesan las rendijas de manera ordenada. Si ponemos luz, los fotones aparecen de manera, proyectados sobre la pantalla, de manera desordenada, porque han interactuado con los fotones que nos permiten verlo. O sea, en otras palabras, hasta la física subatómica demuestra que el observador, cuando en el acto de observar, modifica la naturaleza del fenómeno que está observando. Bueno, no vamos a insistir más con eso. Hay también en psicología social, en sociología, dos autores, Berger y Luckmann, que también en sociología aplicaron los mismos conceptos. Bueno, como conclusión, la realidad es construida. El observador es el que crea un universo, el que hace una distinción. La realidad, decía Heinz von Foerster, es una muleta cómoda pero superflua que nace a través del diálogo cuando la forma aparente del lenguaje es cambiada por su función. La pregunta de qué vemos, si vemos fondo o figura, es solo, digamos, una distinción a voluntad. En el acto de ver nos vemos. La filosofía, la sociología, la psicología, la biología y la física moderna nos sugieren que no suele haber respuestas únicas en la vida social, que la realidad se construye en el acto humano.
o como diría Abraham Maslow, si la única herramienta que tienes es un martillo, entonces tenderás a verlo todo como un clavo. Andamos buscando clavos para aplicar nuestra percepción de martillo. En el acto de conocer, nos conocemos, nos dibujamos, por eso ya lo vimos. Quiero llegar un poquito más rápido. Aquí, bueno, son otros ejemplos de percepción. A ver. También vamos a pasar esto. Veamos esto. Aquí, para llegar, digamos, a la matriz de análisis que nos propusimos en las características psicológicas de la comunidad. ¿Qué podrían decir ustedes de estas nacionalidades? ¿Cómo es el alemán? Ordenado, ¿bien? Organizado, bien, lógico, bien. ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo? Calculador. Ya, característica, podríamos decir, estereotípica. ¿Cómo es el japonés? Perseverante, trabajador, inteligente. Fanático de la tecnología, bien. ¿Cómo andamos por casa? Bien. ¿Cómo es el estadounidense? Obeso. ¿Cómo es? Aparte de obeso. ¿Ah? Hedonista. Ya, busca el placer. Orgulloso. ¿Ya? Patriota. ¿Ya? ¿Algo más? Negociador. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo es el brasileño? Alegre, ¿ya? ¿Qué más? ¿Son alegres, no? Proteccionista, ¿ya? ¿Qué más? Deportista, ¿ya? Una selección. ¿Cómo es el argentino? Pedante. ¿Ya? ¿Hay algún argentino acá? Hay argentinos acá, así que... ¿Cómo es el argentino? ¿Cambiaron de opinión allá? Buena leche. ¿Cómo es el suizo? Como relojito. Preciso. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Cómo es el caribeño? Relajado. Tienen bonitas playas. Cálidas. ¿Cómo es el árabe? Machista. ¿Qué más? Ambicioso, ¿ya? Bueno para el negocio. ¿Ya? Fanático religioso, ya. Mira, en este ejercicio no pretendemos en ningún caso analizar las características exhaustivamente, ¿no es cierto?, características nacionales, sino que estereotipos. Los estereotipos son prejuicios. Prejuicio no solo es lo que antecede el juicio, sino que muchas veces lo que lo evita. En general, claro, cuando hacemos un ejercicio así de simple, de tirar algunas ideas sobre algunas nacionalidades, se nos viene a nosotros a la mente, con todas esas distorsiones que vimos antes, que tenemos en nuestra capacidad perceptual, se nos vienen ideas como las que ustedes han mencionado. Y esas ideas son, en general, ideas, podríamos decir, de caricatura. Son ideas que yo podría demostrar, ¿no es cierto?, que hay alemanes desordenados, desorganizados, que no son calculadores. Yo podría presentarle, ¿no es cierto?, un japonés al que no le gusta la tecnología, que le gusta el arte. Yo podría demostrarle muchos estadounidenses que no son obesos, que no son orgullosos de su país, brasileros que son tristes, argentinos que no son pedantes, suizos que no son precisos, caribeños que no son alegres, árabes que no son ambiciosos. Eso es porque jugamos, ¿no es cierto?, en base a todo lo que hemos conversado antes, a características perceptuales, a nuestra historia. Nuestra historia siempre está presente, haciendo que veamos lo que creemos ver. Y en la construcción, ¿no es cierto?, de la identidad nacional y saber quiénes somos, estas cosas están actuando. Cada persona habla desde su propia perspectiva. Identidad y carácter nacional. Nos acercamos, digamos, a la respuesta, digamos, a esta pregunta. ¿Cómo somos los chilenos? Tendríamos que decir, como Berger y Luckmann, estos dos sociólogos que les mencioné por ahí al pasar, en realidad somos
como todos. Los chilenos somos como todos los seres humanos. Compartimos con la especie humana, ¿no es cierto?, características comunes. Una cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, órganos, en fin. Somos también como algunos dentro de la especie humana. Somos más parecidos a los latinoamericanos, por ejemplo. Los chilenos tenemos historias comunes, la historia social, ¿no es cierto?, América Latina tiende a parecerse, fuimos colonizados, en fin. Y por lo tanto, en eso nos parecemos más a nuestros vecinos que a los países más distantes, que a los alemanes, por ejemplo, que a los escandinavos. Y también esta pregunta se responde con características propias y particulares que nadie más tiene. Los chilenos somos como ninguno. Somos como ninguno en el mundo, somos como ninguno en América Latina, somos como ninguno, ¿no es cierto?, en otras partes. Porque el hecho de nacer y desarrollarnos, ¿no es cierto?, en este país, con esta geografía, con esta historia, nos hace ser diferentes, no solo de los europeos o de los asiáticos, sino que también de los argentinos, de los brasileros, de los colombianos. Nos hace ser solo como podemos ser nosotros. Entonces, al ir bajando, ¿no es cierto?, en esta reflexión de cómo somos, cuál es nuestra identidad y nuestro carácter nacional, cómo somos los chilenos, es que somos como todos, en algunas cosas, somos como algunos, en otras, y somos como ninguno, solo como nosotros podemos ser. Y claro, alguien podría decir, llevemos esto a nivel individual, ahí la cosa se nos abre más todavía. O sea, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo. O sea, esa es una característica, tal vez más que de identidad biopsicosocial, podríamos decir, es una característica más bien política del ser chileno. Es decir, bueno, Chile, hay otros países que han resuelto aquello, digamos, con otras formas de organización política. Los países federados tienden a ser menos centralistas que el nuestro. Cuando nosotros decimos, y tal vez aquí podemos compartir, digamos, con nuestros amigos en Concepción, un poco más esa visión de que en Chile somos bastante centralistas, cosa en la que coincido. Cuando indagamos más en esto de que somos como ninguno, Chile es un país que, si nosotros nos aproximamos desde, no sé, pues desde la estratosfera y vamos bajando hacia el país, imagínense ustedes Google Maps, vamos a ver, ¿no es cierto?, una larga y angosta faja de tierra al lado de una gran cordillera, un desierto al norte, una cordillera al este, un desierto al norte, mar al oeste y océano y la Antártida, digamos, al sur austral. Eso nos hace ser bien isleños, po. O sea, estamos aislados por fronteras naturales, estamos aislados del resto. Es distinto, y las características geográficas, sin lugar a duda, que influyen, ¿no es cierto?, en la identidad nacional. Somos bien distintos a otros países que no tienen fronteras naturales. Un país que puede pasar de un lugar a otro sin una frontera natural, ¿no es cierto?, determina también la identidad de sus habitantes. Nosotros estamos flanqueados, como decía, por una tremenda cordillera, que naturalmente antes, digamos, de la masificación o del desarrollo tecnológico de los medios de transporte, era una frontera natural, y que nos aisló en el lenguaje, nos aisló también en la forma, en la cosmovisión, en la forma de ver el mundo. Lo veíamos desde acá. Cuando yo estudié, digamos, hace 20 años atrás, ustedes no nacían todavía, o más, o 25 años atrás, era muy difícil ver en las calles de Chile o del centro de Santiago inmigrantes. Éramos solo los chilenos, ¿no? Y cuando escuchábamos a alguien con un acento distinto, latinoamericano, nos extrañábamos, nos parecía novedoso. Hoy día eso se está convirtiendo, digamos, en un lugar común. Estamos bastante más abiertos, producto de la masificación, decía yo, de los medios de transporte, de la integración social y del desarrollo tecnológico también de los medios de transporte. Se está haciendo cada vez más habitual el fenómeno de la inmigración, fenómeno al que Chile llegó un poquito más tarde que otros países. Siempre nos desarrollamos con mentalidad isleña. Y con esa mentalidad isleña yo creo que tendemos a ser bien proteccionistas de lo que no es propio. Y por lo tanto
esa perspectiva, esa mentalidad isleña, podemos ir aplicándola, digamos, a subgrupos y nos tendemos a proteger, digamos, de otros grupos. Esa puede ser una explicación de ese centralismo con que tendemos a actuar muchas veces. Bueno, a ver, vamos a terminar esta parte reflexiva conceptual, digamos, con un estudio que hizo un destacado psicólogo social, Ignacio Martín Baró, sobre la dinámica del fatalismo latinoamericano. Algo que es bien interesante porque es como una constante encontrar, ¿no es cierto?, en la distinta identidad y el carácter nacional de los pueblos de América Latina. Si la idea es la vida está predefinida, los sentimientos son de resignación frente al propio destino. No hay nada que hacer, no hay nada que yo pueda hacer que cambie mi destino porque la vida está predefinida. Y el comportamiento consecuente es conformismo y sumisión, presente en la identidad latinoamericana, decía Ignacio Martín Baró. La idea es, la propia acción no puede cambiar ese destino fatal. No hay nada que yo pueda hacer que cambie el destino que tengo predefinido. Sentimientos asociados, no dejarse afectar ni emocionar por los sucesos de la vida, operados los nervios, ser impasible. Comportamientos consecuentes, tendencia a no hacer esfuerzos, tendencia a la pasividad. Si la idea es un Dios lejano y todopoderoso decide el destino de cada persona, es decir, hay alguien que me está regulando desde afuera y por lo tanto yo me entrego a él, los sentimientos asociados son de aceptación del sufrimiento causado, es parte, ¿no es cierto?, de las pruebas que me manda este Dios, y los comportamientos consecuentes son de presentismo, es decir, de estar aquí y ahora, pero sin memoria del pasado ni planificación del futuro, presentismo. Ignacio Martín Baró, aparte de ser psicólogo social, era sacerdote jesuita. ¿Ya? Y miren qué interesante que él mismo se haya dado cuenta de que la ideología, sin dejar él de ser creyente y con mucho respeto, digamos, hacia su religiosidad, él también descubrió que la ideología de un Dios, así como está instalada, digamos, en América Latina, es capaz de generar pasividad en el comportamiento, pasividad, fatalismo o desesperanza aprendida, digamos, en la forma de ser latinoamericano. Somos medios, nos cuesta movernos, cosas que en otras latitudes generan otras acciones, acá no. Acá se detienen, ¿no es cierto?, y nos llevan a lo que este autor llamaba, digamos, el conformismo. ¿Cómo somos los chilenos? Aquí algunas caricaturas dicen, los huachacas somos humildes, cariñosos y republicanos todo el año. ¿Cómo somos los chilenos? Chaqueteros, desconfiados, pasivo-agresivos, isleños, como decíamos antes, encerrados por la cordillera, el desierto y el mar, ensimismados. Algunos dicen somos los ingleses de América Latina versus hispanoamericanos, indoamericanos o mestizos. Somos innovadores versus hijos del rigor. Somos guerreros, luchadores, jamás vencidos, dicen por ahí, digamos, algunos lemas. Acomplejados, dicen otros. Bipolares, en fin. Todas estas son caricaturas. Y esto es como más bien la pregunta que queda para ustedes, digamos. ¿Y cuáles son cuáles características de la forma propia y particular que tenemos de ser podrían sustentar nuestras competencias para el desarrollo? ¿O es que acaso tenemos que imitar a los alemanes en su orden o a los suizos en su precisión o los otros estereotipos, ¿no es cierto?, de los que hemos hablado? ¿O tenemos que descubrir aquellas formas propias y particulares de nuestra identidad nacional que no están, digamos, en otras latitudes, que solo están acá y que nos pueden ayudar a desarrollarnos? Más bien esa es la hipótesis y esa es la línea de trabajo que seguimos en la comisión. Y formulamos, ¿no es cierto?, un mapa estratégico que pone, ¿no es cierto?, en la cúspide de esta visión, orientar el desarrollo del potencial psicológico de la comunidad para contribuir a la felicidad personal y colectiva. Es decir, así como uno
a través de una planificación estratégica del desarrollo económico, puede poner allí, ¿no es cierto?, maximizar o aumentar la utilidad, la creación de valor, el crecimiento. Nosotros ponemos, ¿no es cierto?, en este mapa estratégico de la Comisión de Características Psicológicas de la Comunidad, orientar el desarrollo del potencial psicológico. Somos una comisión de características psicológicas de la comunidad para contribuir a la felicidad personal y colectiva. Nos interesa, esa es una visión, nos interesa que la gente, como concepto, sin definir lo que es la felicidad, pero como concepto, digamos, de desarrollo integral, nos interesa que esté al frente de esta visión, de este mapa que construimos en la comisión. ¿Y cómo? A nivel país, ¿no es cierto?, generando, ¿cómo sustentamos, ¿no es cierto?, esta visión? Generando capacidad para definir el futuro que queremos. Y nos basamos, ¿no es cierto?, en lo que decíamos antes. Podemos construir el futuro que queremos porque el ser humano construye realidades. Logrando capacidad material que no restrinja el desarrollo humano. Sí, creemos en el crecimiento y el crecimiento económico, porque en base al crecimiento económico nosotros podemos satisfacer necesidades y más que satisfacer necesidades, trascender en la escala de Maslow para llegar, ¿no es cierto?, a la cúspide de su pirámide. Contar con valores que habilitan a disfrutar de lo esencial para el ser humano. Sí, nos interesa, ¿no es cierto?, no solo crear futuro, no solo contar con crecimiento y con capacidad, ¿no es cierto?, que satisfaga necesidades y que potencie, sino que también nos interesa fomentar ciertos valores, valores que no lo hemos definido, pero que son valores que propendan, digamos, a la felicidad, al desarrollo integral y al bienestar de todos. Valores no mezquinos. Y también creemos que podemos sustentar esta visión en base a generar condiciones para el desarrollo espiritual y la trascendencia, sin lugar a dudas. Es decir, hemos hablado acá, digamos, de una perspectiva como muy racional o muy disciplinaria tal vez de lo que es la naturaleza humana, pero por supuesto que dejamos un espacio, digamos, para las distintas cosmovisiones que legítimamente deben tener un lugar, ¿no es cierto?, en la construcción de esta visión de orientar el potencial psicológico de la comunidad para su propia felicidad. A su vez, ¿cómo sustentamos, ¿no es cierto?, esta perspectiva? La sustentamos a través de los siguientes pilares. La capacidad para definir el futuro que queremos construir mediante la participación de las personas en definir el futuro personal y social deseado, aportando motivación para desarrollar talentos. Es decir, hay capacidades instaladas que nosotros aspiramos no solo a que sean un potencial, sino que esperamos que se actualicen, ¿no es cierto?, y que se desarrollen a plenitud. ¿Cómo logramos capacidad material que no restrinja el desarrollo humano desde esta perspectiva? Proveyendo recursos materiales que no obstaculicen el desarrollo individual y colectivo. Por ejemplo, educación, formación, desarrollo. ¿Cómo aseguramos el contar con valores que habiliten a disfrutar de lo esencial para el ser humano? 3 pilares. Promoviendo valores que permitan calidad de vida biológica, fomentando valores que permitan el desarrollo psicológico sano, incentivando valores que faciliten el desarrollo social. Aquí nos hicimos cargo de la naturaleza biopsicosocial del ser humano que planteábamos al comienzo. ¿Y cómo generamos condiciones para el desarrollo espiritual y la trascendencia? Promoviendo la existencia en libertad de visiones filosóficas, religiosas y de cosmovisiones que den un sentido de existencia y promuevan una reciprocidad positiva. Nada de fundamentalismo. Aquí todas las cosmovisiones, por supuesto, que respeten a las otras, que no sean, digamos, cosmovisiones generadoras de odio, por supuesto, deben tener lugar, ¿no es cierto?, en la construcción de este pilar. Y seguimos. ¿Cómo aseguramos los procesos internos, en base a qué pilares que den, ¿no es cierto?, sustento a la visión que hemos planteado? La capacidad para definir el futuro que queremos se basa en procesos internos como asegurar la participación ciudadana y de organismos intermedios en la definición de visiones de futuro a nivel país, territorial y de ámbitos específicos.
nosotros somos unos convencidos, ¿no es cierto?, de que obtener esta visión supone que la gente participe. Aquí nadie está con una visión iluminista o que yo sé lo que es bueno y necesario para la comunidad. No, necesitamos consultar, necesitamos que la gente participe, que la gente se incorpore y que vea, que construya, ¿no es cierto?, esta capacidad a partir de su propia participación, entregando incentivos para la articulación en redes y otros esquemas asociativos, gregarios, trabajo en redes, diseñando y promoviendo a disposición de la población tecnologías que hagan posible dinámicas participativas de construcción de proyectos comunes en todos los niveles de la sociedad. Es decir, la tecnología. Y la tecnología no solo en términos de hardware, sino que también de software. Nos interesa, digamos, que los procesos internos tendientes, ¿no es cierto?, a la edificación de los pilares que van a dar sustento a la visión, también tengan el sustrato, uno, de participación y de soporte, de desarrollo en redes y soporte tecnológico necesarios como para que puedan materializarse. ¿Cómo logramos capacidad material que no restrinja el desarrollo humano a través de procesos internos? Proveyendo condiciones materiales que no obstaculicen el desarrollo individual y colectivo, es decir, siendo proactivos, proponiendo y proveyendo herramientas no discriminatorias, integrando. ¿Cómo alcanzamos los valores que decíamos antes, valores que fomenten la calidad de vida biológica, el desarrollo psicológico y el desarrollo social? Mediante la promoción de hábitos deportivos, de recreación y de alimentación sana, asegurando, ¿no es cierto?, la parte biológica, asegurando valores que protejan el derecho a un desarrollo personal integral que capture todo el potencial, asegurando el desarrollo de confianzas básicas de las personas, vínculos interpersonales, lenguaje y educación homogénea e integral. Por eso es que en esta perspectiva, obviamente, ¿no es cierto?, esto que ya se ha instalado como una convicción en la demanda país de una educación de calidad, gratuita, accesible y en las mismas condiciones para todo el mundo, contribuye justamente a generar ese pilar, asegurando el derecho a estar en un ambiente sano, seguro y limpio. Necesitamos asegurar la vida biológica. Asegurando el acceso a servicios de salud de calidad, lo mismo, estamos asegurando la vida biológica. Asegurando la protección de la continuidad biográfica y evolutiva, es decir, sin ruptura, sin quiebre, que la gente pueda crecer en un continuo y no que crezca a costo de traumas, cesantía, desempleo, subempleo, empleo precario. Asegurando condiciones sociales para el desarrollo positivo de los distintos estados del crecimiento psicosocial, dependencia, contradependencia, independencia, interdependencia. Es decir, que existan condiciones sociales apropiadas para el crecimiento y para el desarrollo en sociedad. Buscamos también introducir en forma urgente y generalizada reformas profundas al sistema educacional para consolidar los valores requeridos. Ya lo decíamos antes, ¿no es cierto?, en el modelo de educación que Chile requiere y que está puesta hoy por hoy, digamos, en una de las prioridades nacionales. Desarrollar un ambiente de respeto, de tolerancia y de reciprocidad en la sociedad. Y todo esto, ¿no es cierto?, tiene una base, aplicando, ¿no es cierto?, el modelo del Balance Scorecard, que es la perspectiva del aprendizaje. ¿Qué necesitamos? ¿Qué aprendizaje necesitamos tener a la base? El desarrollo de capacidad de escuchar, el desarrollo de capacidad de relacionarse con otro, conectividad, construcción de redes, el establecer relaciones de confianza con otros y consigo mismo, el rescatar la memoria histórica, popular y autóctona del país, indígena. Ya veíamos al comienzo que no es algo evidente, no es algo que esté en el primer lugar, digamos, de nuestra identidad. Desarrollar habilidades de autogestión y de autoobservación, motivar estados de ánimo positivos, la positividad,
la positividad es contagiosa. Hay un destacado autor nacional, un psicólogo, doctor también en matemáticas, Marcial Lozada, ¿no es cierto? Que a lo mejor ustedes lo han leído por ahí, ha publicado libros y varios artículos sobre la positividad. La positividad no en el sentido vulgar del término, no en el sentido de ser positivo sin contenido, no es la positividad de la farándula, sino que él logró descubrir la famosa Lozada Line, ¿no es cierto?, que aparece en distintos estudios, en que por cada intervención negativa que nosotros queramos hacer en relación con otro, tenemos por lo menos que proponerle una tasa de 3 positivas, para que esa negativa, ¿no es cierto?, sea absorbida, sea integrada. Generalmente nosotros, y la educación, ¿no es cierto?, al ser hijos del rigor, como decíamos antes, la letra con sangre entra, decimos, y no es tan así. Este señor, este psicólogo conductual y doctor en matemáticas, como decía, descubrió, digamos, una ecuación y la comprobó, ¿no es cierto?, en el sentido de que las intervenciones que tenemos que hacer para que sean efectivas, ¿no es cierto?, en relación con los demás, tienen que ser de 3-1, más o menos. Bueno, la Lozada Line es algo así como 2,6, 2,60 y tanto. Pero en general, digamos, como regla mnemotécnica, 3 positivas por una mala. Y así aseguramos, ¿no es cierto?, que conductualmente hablando, esto es psicología conductual, aseguramos, ¿no es cierto?, de que en el otro impacte la intervención que queremos hacer. Positividad. Y también creando contextos, entornos adecuados para conversar. Bueno, también uno encuentra en artículos de Marcial Lozada, ¿no es cierto?, justamente esto, el desarrollo de la capacidad de indagar, de escudriñar, y uno cómo escudriña observando, escuchando. La capacidad de generar conectividad, los desarrollos de equipo, es posible, ¿no es cierto?, identificar en los desarrollos de equipos de alto desempeño en distintas organizaciones mediante la cantidad de redes que establecen, la cantidad, ¿no es cierto?, de conectividad que tienen. Conectividad que no solo es verbal, muchas veces es visual, muchas veces es emocional, generación de espacios afectivos, como decíamos antes. Bueno, este es más o menos el mapa estratégico que construimos en la comisión a partir de la reflexión bastante sintetizada, ¿no es cierto?, que les presenté antes. No sé si hay, quiero pasar, digamos, porque he hablado harto yo, quiero pasar a un momento, no sé, de preguntas, de consultas, de reflexiones, de intervenciones. No sé, Gastón, si tú quieres agregar algo. Sí, algo de eso dijimos al comienzo, en el sentido de que el proyecto País, ¿no es cierto?, que tiene ya más de 12 años, ¿no es cierto?, desde su origen, y que parte muy bien inspirado en generar bases estructurales para un modelo propio y particular de crecimiento en el país. A poco andar, ¿no es cierto?, se da cuenta de que esas bases estructurales, o podríamos decir más ingenieriles, económicas, tradicionales, ¿no es cierto?, requieren de la incorporación de otras perspectivas para alcanzar mayor solidez y madurez. Y así, ¿no es cierto?, como nos incorporamos profesionales de las ciencias sociales en el desarrollo, ¿no es cierto?, de un proyecto que es estratégico, y con un enfoque basado en las ciencias sociales, ya no en las ciencias, podríamos decir, estructurales, o en las ciencias físicas y matemáticas. Y desde nuestro enfoque,
desde la perspectiva de las ciencias sociales, lo que nos interesa es el desarrollo integral. Cómo estos conceptos de desarrollo integral de esta unidad biopsicosocial que para efectos de análisis fenomenológico, ¿no es cierto?, identificamos como ser humano, se pueden traducir, ¿no es cierto?, en una plataforma de desarrollo. Y nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de conceptos como la felicidad, nos hacemos cargo de conceptos como la conectividad, el afecto entre las personas, porque eso no solo nos convierte en seres humanos, sino que también tiene efectos sobre el crecimiento y la productividad. Claramente, ¿no es cierto?, las organizaciones, las sociedades que alcanzan mayor nivel de desarrollo en redes, de conectividad, de integración, de confianza, están en una perspectiva de desarrollo y de crecimiento mucho más sólida. Recuerdo un libro, que lo hemos comentado también en otras ocasiones, de Francis Fukuyama, ¿no es cierto?, este destacado economista estadounidense, y que ha venido a Chile un par de veces. Escribió un libro que se llama Trust, confianza, justamente. Y destacó, bueno, en este libro él destaca, él es un analista, un experto económico, digamos, del crecimiento y el desarrollo de las naciones, asesor de varios gobiernos norteamericanos, y destaca cómo esta variable, la confianza, que es una variable no económica, podríamos decir, o sea, no se estudia, digamos, en economía, se estudia en psicología o en sociología, es determinante para darle solidez a un crecimiento o a un desarrollo económico integral. Sin confianza no hay desarrollo. Bueno, eso él lo formulaba, ¿no es cierto?, en este libro del año 1997 o 1998, por ahí. Luego vino, como decía después, otro experto en el ámbito de la economía, pero que resultó ser un psicólogo, Daniel Kahneman, que en el año 2002 formula también la necesidad de generar confianza. Y hay otro autor más reciente, Jeremy Rifkin, que escribió un libro que se llama Civilización Empática, donde justamente están contribuyendo desde las ciencias sociales, estos tres autores, a poner variables no tradicionales y que tienen que ver con el desarrollo integral como garantes de un crecimiento sólido, maduro y que le dé sustentabilidad en el tiempo, viabilidad a los modelos más competitivos de desarrollo. Un modelo de desarrollo únicamente basado en variables, ¿no es cierto?, de agregación de valor, variables financieras, variables de costo, de presupuesto, no garantiza que el crecimiento se mantenga, ¿no es cierto?, en el tiempo. Hay que incorporar, a lo mejor alcanzamos ahí un crecimiento asintótico, pero para romper una tendencia creciente pero discreta, tendríamos que incorporar variables más bien de tipo humano. Y es lo que queremos hacer, digamos, en la comisión. ¿Sí? ¿Qué rol puede cumplir la psicología positiva en la educación para lograr los objetivos de la comisión? Yo creo que harto, o sea, de alguna manera también lo he insinuado acá. Entendiendo como psicología positiva, insisto, no la psicología de la euforia o la psicología del bienestar carente de sentido, sino que la psicología que destaca lo positivo como principal motor, ¿no es cierto?, para la influencia y para el desarrollo integrado. La filosofía que destaca, digamos, lo positivo es la psicología positiva que se hace cargo de todas de estas variables, de indagar, de la conectividad, de la confianza con el otro y consigo mismo. Esa psicología, sin lugar a duda. Imagínese usted la diferencia que podemos tener en un modelo educativo que hace, no sé, 40, 50 años le mostraba a los niños, ¿no es cierto?, de nuestro país que Chile era un país con grandes fronteras, aislado, que no se vinculaba mucho con sus vecinos,
versus un país que 50 años después educa a estos mismos niños en base a herramientas como la tecnología, ¿no es cierto?, con una visión de mundo distinta, con una visión de integración global, en la era de la información, en la era del conocimiento, en la era de la aldea global, y con capacidad de mirarse estos niños, ¿no es cierto?, a sí mismos de una manera distinta. O sea, yo soy no solo en este contexto aislado, como decíamos hace 50 años atrás, sino que yo soy en este contexto mundial. Sin lugar a duda que la psicología positiva ocupa un rol esencial, ¿no es cierto?, en el desarrollo de una autoimagen positiva, de una autoestima positiva, para que desde allí, ¿no es cierto?, podamos potenciar herramientas y capacidades para el desarrollo social, sin lugar a dudas. ¿Sí? Usted comenzó la presentación hablando acerca de la identidad que uno tiene con la cultura mapuche, que es como la cultura originaria, y que algunos de nosotros también tenemos orígenes de ahí. Entonces, mi pregunta es, si usted parte con esa presentación y termina con este PPT que muestra como el mapa estratégico supongo que es lo de la comisión del proyecto país, ¿por qué solamente en un punto se ve como que casi no hay conexión con el tema de rescatar la memoria histórica popular e indígena? Y la otra pregunta es, ¿cómo ustedes creen que se puede realizar eso? Bien, me gusta mucho, digamos, tu visión ahí cuestionadora. A lo mejor es insuficiente, sí, efectivamente. Bueno, somos hijos de nuestro tiempo, de la época, de las circunstancias que nos tocó también a nosotros vivir. Es cierto que, a ver, en esto yo soy un convencido de que ninguno de los que estamos acá somos chilenos a secas. Somos chilenos, digamos, integrando las culturas que le dieron origen a este país. Somos hijos de la inmigración, somos mestizos, el que menos, digamos. Y yo creo que en esta forma de ser y de comportarnos, ¿no es cierto?, a nivel social, le debemos mucho, ¿no es cierto?, a esa raigambre originaria que tenemos, ¿no es cierto?, en los pueblos que están a la base de nuestra construcción como país. Yo creo que todavía no se le ha dado, y a lo mejor una consecuencia es lo que dices tú, que apenas logramos identificarlo, ¿no es cierto?, en el mapa estratégico, si bien queremos destacarlo y ponerlo, digamos, como una variable importante, nuestro origen cultural, histórico, social, ¿no es cierto?, en las comunidades autóctonas de las que viene, digamos, nuestra nacionalidad. A lo mejor todavía es insuficiente ponerlo en una sola caja, ¿no es cierto?, no sé, de las 20 o 30 cajas que están acá. Bueno, es el desafío que nos queda, investigar, indagar. Yo sé que Gastón tiene una reflexión bien interesante al respecto, porque él es más estudioso que yo en materia, ¿no es cierto?, de la cultura mapuche, y que genera también no solo identidad, en el sentido, digamos, que lo estamos planteando, sino que también es capaz de identificar en esas características de la cultura mapuche que nos dio origen y que hoy por hoy, ¿no es cierto?, es una cultura, ojo, también aquí hay algo que queremos decir, no es una cultura que está anclada en el pasado, en nuestro origen, es muy actual y es futuro también para nosotros. Y en base, digamos, a esa reflexión, que espero que Gastón pueda señalar algo también, hay características propias de esta comunidad que son distintivas y que pueden convertirse, ¿no es cierto?, en un potencial diferenciador para el desarrollo, ¿no es cierto?, de una estrategia nacional, sin lugar a dudas. ¿No? Si tú ves las conclusiones del último libro, vas a ver dentro de las 3 áreas de conclusiones más importantes, una es la del desarrollo económico, institucional, y otra que es de la capital humano. Después de haber estudiado con Pedro Meji, que es antropólogo, profesor de la Universidad Católica, está a cargo de la Comisión de Herencia de los Pueblos Originarios, tema que nos gustaría ampliar más todavía, pero ya con lo que él nos ha aportado, y José Bengoa y otros estudiosos, lo que hemos detectado, ¿cierto?, es que para resolver los problemas de valores es necesario
erradicar las lacras culturales que han sido adquiridas que no son originarias. O sea, podríamos enumerar muchas lacras culturales como la confianza y otros elementos que están presentes hoy día en el modelo de ser chileno, en el imaginario colectivo de ser chileno, que son negativas. Son negativas para trabajar en forma colaborativa, que son negativas para el desarrollo. Y una de ellas es la confianza. Resulta que toda la antes de la colonización. Más aún cuando el 84% de los chilenos tiene ADN en los pueblos originarios. O sea, si bien la cultura se han perdido varios tesoros en la cultura, hay una cercanía. Es mucho más difícil que el chileno compre temas extranjerizantes y sea una mala copia, por ejemplo, de los norteamericanos, de los anglosajones, cuando estos valores virtuosos están en su propio origen. Es más fácil rescatarlos. Por eso te genera una diferenciación en la globalidad y aporta más valor diferenciando. Entonces, ese es un trabajo que creemos que hay que comenzar rescatando aquellos valores virtuosos que no sé si están hoy día en la comunidad mapuche, pero estuvieron. Yo estuve leyendo mucho al respecto porque tú, 20 o 30 años después de la colonización, era tal el mestizaje, tanto en el lado mapuche como en el lado español, que probablemente después de 300 años de guerra, se terminaron mimetizando. ¿Sí? Pero antes de que se produjera esa integración cultural y ideológica, está claro, ¿cierto?, que la cultura mapuche era una cultura con alto grado de confianza, de capital social, que podía existir sin policía, leyes ni fuerzas armadas pacíficamente. Entonces, claramente ahí, digamos, hay una capacidad que es difícil de encontrar en otros pueblos que normalmente eran dominados muy jerárquicamente por reyes, ¿cierto?, eran esclavos. Entonces, esa capacidad de organización que tenían los mapuches hay que rescatarla ahora. El otro día hablaba con un antropólogo francés, me decía, si tú ves a hablar a los chilenos hoy y ves a hablar a un grupo de mapuches mapudungún, es lo mismo. O sea, nosotros tenemos comportamientos, formas de hablar, formas de reaccionar, por ejemplo, ante la amenaza, cohesionarse, por ejemplo, que son claramente una continuidad de comportamiento con respecto al pueblo mapuche. Entonces, cuando el chileno no reconoce sus raíces, en el fondo está debilitando su propia identidad actual y dejándose invadir, ¿cierto?, por otras copias de otros modelos. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos con ese nivel de fuerza en el proyecto. O sea, para lograr, digamos, pasar esta etapa y realmente ser un país desarrollado, tenemos que ir a rescatar esos valores ancestrales que son los que necesitamos hoy que no tenemos. Entonces, eso es pero es mucho más lo que tenemos hoy a partir de las otras comisiones también en esta materia. ¿Sí? En la presentación usted expuso varias fuentes antropológicas, teóricas, geográficas, indígenas y su efecto en la psicología de la comunidad chilena. Y mi pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico respecto a la historia reciente? A los últimos 40, 50 años de política en Chile, del sistema, etcétera, etcétera. ¿Y cómo eso afecta a la psicología de él? Mira, yo también soy convencido de que estamos en la curva de crecimiento del desarrollo global, digamos, en el país. Esta se ha acelerado en los últimos 30 o 40 años. Y producto también de que nos parecemos a muchos en el mundo. Cuando yo hacía esa distinción de que nos parecemos, que somos como todos, como algunos y como ninguno, aquí voy a destacar lo bueno que es ser como todos. El mundo entró, digamos, yo diría, en una espiral de integración gracias a la globalización, gracias a la transnacionalización de las comunicaciones, el conocimiento que se ha democratizado, que se ha horizontalizado. Antes, yo cuando estudié, digamos, en la universidad, me acuerdo que sin el auge de la internet, estaba recién, digamos, en su inicio, en los 80, las fuentes bibliográficas, digamos, más recientes a las que uno podía ir, en bibliotecas como la de acá, eran los abstracts,
que eran resúmenes, ¿no es cierto?, de investigaciones que tenían 6 meses de antigüedad. O sea, con 6 meses ya nos sentíamos nosotros súper actuales, ¿no es cierto? Imagínate hoy día cuando nosotros podemos entrar, ¿no es cierto?, a través de redes globales y de redes también especializadas, a desarrollos que están generándose en este minuto, digamos, en la frontera del conocimiento con grupos de investigación que hoy día, digamos, están trabajando. O sea, ahí ya no hay, podríamos decir, hay minutos u horas, ¿no es cierto?, de retraso, ¿no?, para nosotros poder acceder, digamos, a esa información. Yo creo que, felizmente, o sea, Chile, el país, digamos, ha tenido, digamos, un impacto de esto, se ha superado, digamos, estas fronteras naturales que yo he destacado, digamos, esta mentalidad isleña nuestra, se ha visto de repente, nos pilló, tal vez sorpresivamente, sin una planificación adecuada, la absorción de todo este conocimiento que se nos vino encima, de toda esta información que podemos disponer, y eso ha ido cambiando también nuestra identidad y nuestra naturaleza. Yo creo que la ha impactado fuertemente. Algunos, o sea, es cuestión también de ver que los movimientos sociales que se han hecho parte de esto y toman, o sea, hay una cuestión que a mí, voy a hacer una opinión más bien política, me llama mucho la atención de que mientras la política antes era una cuestión más pasiva, o sea, se elegían unos representantes por allá, ¿no es cierto?, y el grupo que lo elegía bajaba, digamos, su participación hasta la próxima elección. Hoy día hasta la política ha cambiado, porque se eligen esos representantes con mucho cuestionamiento, es decir, yo quiero que tú cumplas determinadas condiciones, determinadas demandas, y además te voy a estar vigilando. Voy a estar encima tuyo a través, ¿no es cierto?, de la calle, como ocurrió, pero también voy a estar encima tuyo gracias a la tecnología, gracias a la era del conocimiento, gracias a redes sociales que me van a permitir vigilarte. Es decir, eso que antes era un fenómeno pasivo, la política en Chile, y solo una élite la desarrollaba, hoy día se ha convertido en un fenómeno bastante más dinámico, más integral, de mayor actuación. Yo diría, sí, todavía medio inmaduro, en algunos momentos medio vociferante o medio irreflexivo, pero estamos en camino de una maduración, o sea, se abrió un espacio que no sabemos todavía con qué sentido va a madurar, pero mi visión es positiva, y eso está generando, digamos, un cambio importante en nuestra identidad, para bien, para desarrollarnos con una perspectiva mucho más amplia. Pero que nos haga muchas más en las próximas sesiones, pero por eso no. Muy bien, muy bien. Habría sido bueno tal vez tener un feedback para ver a la gente de Concepción. Es difícil solo tenerlo virtualmente siempre. Quizás como es la primera vez no se ha producido mucho, yo creo que ya más adelante vamos a tener más participación de... No sé, si hay más preguntas, comentarios, alcances. Bueno, Bien, jóvenes. le agradecemos a Aldo.